Antes de morir, creía que era un buen creyente. Pensé que si alguien iba a entrar al cielo, seguramente sería el Papa. Pero entonces mi corazón dejó de latir y en ese momento, al dejar mi cuerpo, encontré a Jesús. No era la figura gentil representada en las pinturas. Él era un santo que lloraba por su iglesia. Me reveló un solo pecado que había estado oculto durante demasiado tiempo. Fue ese mismo pecado el que llevó al Papa Francisco a ser juzgado. Fui testigo del infierno, escuchando los gritos de angustia. Cuando me volví para mirar a Dios, Él me dijo una cosa. Debes advertir a mi pueblo. Si realmente amas a Dios, escúchame hasta el final de este mensaje. Si mis palabras tocan tu corazón, escribe amén a continuación. Pero si todavía estás pensando, escribe necesito reflexionar. No te pierdas esto, no por mi culpa, sino por tu propia alma. Mi nombre es Sara. Tengo 40 años y vivo en los suburbios de Oregón con mi pequeña familia. Para ser honesta, nunca fui muy profunda espiritualmente. Tenía fe, pero era más un consuelo, una sensación de tranquilidad cada vez que pensaba en Dios. No asistía a la iglesia todas las semanas, ni participaba en muchas actividades religiosas. Creía en Dios, pero mi creencia era ligera, más como una presencia reconfortante en mi corazón que una relación íntima y profunda. En cuanto a la iglesia y al Papa, solo lo supe por las noticias, lo que decía la gente, pero yo realmente no presté atención a esos temas. Todo en mi vida cambió en un día que nunca esperé. Empezó como cualquier otro día. Me desperté, preparé el desayuno para la familia y salí corriendo de la casa, preocupada solo por las tareas que tenía que hacer. No tuve tiempo de pensar en nada más. Pero entonces, mientras estaba fuera, de repente un camión vino corriendo hacia mí. Todo sucedió demasiado rápido. No pude reaccionar en absoluto. Sentí que mi cuerpo se disolvía y luego no quedó nada. Ya no podía ver el camión ni oír nada. A mi alrededor había un espacio vacío, ni oscuro ni brillante, solo un vacío extraño y sin nombre. No podría describir ese sentimiento. Era desconcertante y silencioso. Después de dejar mi cuerpo, en ese extraño espacio lleno de oscuridad y luz tenue, algo empezó a suceder. Al principio no entendí qué era, pero luego me di cuenta de que no estaba sola. Vi luces maravillosas, a diferencia de la luz del sol o de las bombillas eléctricas, pero una luz pura y pristina llena de poder. Solo puedo llamar ángeles a estos seres, pero no a los ángeles tradicionales que había imaginado a partir de historias religiosas. Eran siluetas suaves y brillantes, figuras que brillaban a plena luz del día. No hablaron, pero sentí que estaban ahí para guiarme, para prepararme para lo que estaba por venir. Un ángel se acercó y sentí su presencia de inmediato. Aunque no podía ver su rostro con claridad, sentí una paz abrumadora irradiando de él. Sus manos se extendieron suavemente como para abrazarme, tranquilizándome, haciéndome que ya no sintiera miedo, que ya no estuviera perdida. Entonces escuché una voz haciendo eco en mi mente, suave pero poderosa. No te preocupes, Sara, no estás sola. Ten la seguridad de que te están llevando al lugar más seguro donde te encontrarás con el Altísimo. No tengas miedo. Un sentimiento cálido me envolvió, como si esas palabras tocaran cada rincón de mi alma. Sentí un amor y un cuidado más allá de las palabras. Aunque no sabía quiénes eran, sabía que podía confiar completamente en ellos. Y así comencé mi viaje. El viaje a través de los reinos de la luz no fue largo ni difícil, pero tampoco fue un movimiento ordinario. Con cada paso sentí que me acercaba a una energía divina infinita, una luz más allá de lo que las palabras podrían expresar. Los ángeles me guiaron a través de una puerta radiante y de repente sentí un cambio profundo dentro de mí. Mientras avanzaba, la compasión de estos seres de luz envolvió todo mi ser. En ese momento supe que me estaba moviendo hacia un lugar que no podía imaginar, un lugar con el Todopoderoso. Entonces lo vi, el Señor Jesús, de quien había oído hablar antes,
pero ahora él estaba claramente ante mí. No parecía un hombre corriente, sino una luz brillante, una luz tan intensa que no podía soportar mirarla directamente. Aunque no podía verlo claramente, sabía que era él. Todo mi ser lo reconoció. Él no habló, pero sentí su poderosa presencia. Me quedé allí asombrada, temblando, sin saber qué hacer. Luego habló no a través de palabras, sino directamente a mis pensamientos. Sara, pronuncias mi nombre. Tu voz tan suave, pero poderosa y clara como una gran sinfonía que resuena en la inmensidad del espacio. Ten la seguridad de que no estás aquí para ser juzgada, sino para ver la verdad, para comprender que el mundo no es como piensas. Sus palabras no fueron simplemente un consejo, sino una revelación, un vistazo a una verdad absoluta que nunca había comprendido del todo. Yo te he elegido, Sara continuó. Quiero que veas la verdad sobre el juicio y las cosas ocultas en este mundo. Hay cosas que la humanidad no puede ver y tú serás testigo de ellas. En ese momento no podía comprender completamente lo que él estaba diciendo, pero comencé a sentir una gran responsabilidad surgiendo dentro de mí. Una parte de mí quería negarme, pero otra parte de mí sabía que no podía decir que no. Esta era mi misión y sabía que no podía volver a ser como antes. Me paré frente a Jesús, sintiendo que estaba en un momento increíblemente sagrado. Todas mis emociones se mezclaron, amor, reverencia, y sin embargo, una paz abrumadora llenó mi corazón. ¿Puedes sentir esa paz al leer estas palabras? ¿O quieres unirte a mí para explorar las cosas ocultas detrás de este mundo? Simplemente escribe amén para orar y te contaré más. La luz de Jesús todavía me envolvía con una dulzura más allá de toda comprensión. Extendió su mano y con un ligero movimiento todo el espacio a mi alrededor cambió. Me sentí elevada, no por alas ni por pasos, sino por una forma de energía ingrávida. Era como si mi alma estuviera viajando. Me encontré de pie con él en un lugar alto, pero esto no era una montaña ni el cielo, era un punto de vista más allá de todas las limitaciones físicas. Debajo de mí se extendía un reino inmenso, donde la luz y la oscuridad parecían luchar por cada centímetro del alma. Vi almas, millones, miles de millones de ellas, demasiadas para contarlas. Algunas almas irradiaban luz, atraídas por una suave y pura corriente de luz, como si regresaran a su verdadero origen. Sus rostros no tenían forma, pero emanaban una paz indescriptible. Estaban regresando a casa, pero también vi otras almas desviándose hacia un lado más oscuro, agobiadas por el resentimiento, el engaño y el egoísmo. No fueron forzadas ni arrojadas, simplemente flotaron hacia abajo con tanta naturalidad como una piedra cae en un abismo. Me volví hacia Dios y él asintió, sabiendo que necesitaba entender. Estás viendo la elección, dijo Dios, y sus palabras resonaron en mi alma como una campana profunda en la noche. Desde el principio le he dado libertad a la humanidad y ahora cada alma se dirige al lugar que verdaderamente refleja su vida. Esto no es un castigo, Sara. Esto es una consecuencia. Es la expresión plena de lo que eligieron en vida. Miré hacia la oscuridad y vi un vasto abismo, no lleno de llamas, como alguna vez había imaginado, sino un reino pesado, lúgubre y desprovisto de todo amor. Las almas retrocedieron, no porque fueran derrotadas, sino porque el vacío interior las atormentaba. Algunas almas gritaban en silencio, como si el silencio mismo fuera una forma de castigo. Y luego vi a un hombre. Una vez había sido un gran líder. Lo reconocí por el rostro que había aparecido en todos los medios de comunicación durante mi vida, pero ahora su alma ya no era grandiosa. Se sentó allí solo, sin nadie que lo castigara. Sus ojos estaban vacíos, despojados de todas las ilusiones sobre sí mismo. No estaba siendo torturado por nadie más, lo que quemaba era la conciencia de que había elegido la mentira en lugar de la verdad, el poder en lugar del amor. Volví la cara y las lágrimas corrían por mí, no por miedo, sino por lástima. Dios se acercó a mí y su luz pareció abrazarme. Susurró, Sara,
El lugar que acabas de ver no fue creado por el Padre para castigar. Se forma cuando el alma rechaza la luz. Eligen la separación del Padre y esa separación es el infierno. Temblé. Pero Dios puede sacarlos, ¿verdad? Puede salvarlos de allí. Me miró con una mirada infinitamente comprensiva. Puedo y siempre extiendo mi mano. Pero si no quieren tomar mi mano, si rechazan la verdad, entonces no puedo forzarla. El verdadero amor no fuerza. Por eso la elección es tan sagrada. Volví a mirar la escena de abajo. Algunas almas flotaban entre los márgenes. Dudaron. Todavía había un destello de luz dentro de ellos. Vi un ángel acercándose, susurrándoles y extendiéndoles una invitación. Vi un alma temblorosa inclinándose lentamente hacia la luz. En ese momento, una emoción silenciosa surgió dentro de mí. Fue como presenciar a alguien alejarse del borde de un abismo. Dios tocó mi hombro. Sara, te traje aquí para mostrarte que el juicio no es un momento, sino un proceso. Cada día que pasamos en la tierra, la gente elige con cada pensamiento, cada acción, cada vez que dicen sí o no al amor. Incliné la cabeza. Recordé cada vez que viví para mí, cada palabra dura, cada caso de ignorar a los que sufrían al costado del camino. Lo vi más claro que nunca, pero curiosamente, en esa vergüenza, no me sentí condenado. Me sentí atendida y aún así amada. Padre no viene a condenarme, dijo como si leyera cada pensamiento en mí. El Padre viene a salvar y necesita que vayas a contar esto. Miré hacia arriba y la escena ante mí comenzó a desvanecerse. El espacio a mi alrededor cambió a un reino de luz diferente y supe que eso era solo el comienzo. En un abrir y cerrar de ojos, fui llevado a un espacio completamente diferente, uno diferente al lugar del juicio anterior. Las almas ya no se dirigían naturalmente hacia la luz o la oscuridad. Aquí la atmósfera era más pesada, como si contuviera una carga sin nombre. Miré hacia abajo y comencé a verlos. Las almas que alguna vez fueron líderes no se parecían a ninguna otra alma que hubiera visto. Llevaban un dolor más profundo, no por el tormento físico, sino por estar atormentados por las consecuencias de sus decisiones. Un hombre estaba sentado de rodillas pronunciando repetidamente una frase con desesperación. No era mi intención. Solo estaba siguiendo las reglas. Frente a él se desarrollaron escenas, niños hambrientos, familias desalojadas de sus hogares, los gritos de los trabajadores cuyos derechos habían sido recortados. Todo aquello era como pantallas rotas jugando en su corazón, imposibles de apagar. Lo reconocí como un director ejecutivo famoso, una vez elogiado como un genio del liderazgo que había aparecido en portadas de revistas cuando yo todavía estaba vivo. Pero ahora su alma estaba desprovista de toda gloria. Lo único que quedó fue una figura vacilante, agobiada por las consecuencias de sus propios actos. Dios me miró y no estaba enojado. Su mirada se llenó de una profunda tristeza. Estas personas, Sara, recibieron una gran influencia. Y esa influencia conlleva una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. No toman decisiones por sí mismos. Ellos deciden por miles, millones de personas y cada decisión equivocada es una herida en el cuerpo de la humanidad. Caminé con el Señor por ese espacio y vi a un líder político. Se quedó allí en medio de una tormenta de gritos, explosiones y lágrimas. No era una ilusión, sino los ecos de las mismas políticas que había firmado, las guerras que había ordenado. Lo vi taparse los oídos con las manos, pero no pudo evitar el sonido ensordecedor que resonaba en su alma. Nadie lo estaba golpeando, nadie lo maldecía. Solo él enfrentaba todas las consecuencias derivadas de la codicia y la indiferencia. «Oh, Dios», dije entrecortadamente. «¿Les advirtiste alguna vez?» Alguien les habló de las consecuencias. Él asintió. Hablé a través de las palabras de los profetas, a través de la voz de la conciencia, a través de la gente pequeña que encontraron, el mendigo al borde del camino,
los humildes empleados ignorados. Siempre he hablado, pero cuando el poder y el orgullo crecen demasiado, ya no pueden escuchar. Seguí caminando y vi a un hombre vestido de sacerdote. Estaba sentado en un área gris oscuro, sujetándose la cabeza, susurrando el Padre Nuestro. Pero cada línea que recitaba resonaba con el lamento de aquellos que alguna vez habían confiado en él. Los feligreses abandonados, los abusadores encubiertos. Me quedé atónito. Señor, ¿aún dejas que los pastores caigan en tanta oscuridad? Yo pregunté. El Señor no quitó los ojos de aquel sacerdote, el elegido, para atender a las almas. Si pierde la verdad, el precio que paga es mucho mayor. Una persona que daña el cuerpo ya es algo trágico, pero una persona que daña el alma de otra lleva una carga inimaginable. Permaneció en silencio por un momento y luego dijo lentamente, aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le exigirá. Aquellos que lideran deben comprender que cada palabra, cada acción suya es como una corriente que conducirá a la vida o se hundirá en el abismo de la muerte. Ya no podía soportarlo. Me arrodillé ante él. Oh, Señor, ¿cuántos más son así? ¿Cuántos están convencidos de que están sirviendo a lo correcto, pero en realidad están desviando a otros? Extendió su mano para levantarme. La luz de su palma fluyó hacia mi alma como agua tibia. Por eso el Padre te llama, Sara, a ver, a comprender y a comunicar. Muchos están ciegos en medio de una luz falsa. Necesitan ser despertados, no mediante la condenación, sino mediante la verdad. ¿Sigues escuchando? Él preguntó. Si es así, por favor comente. Pedí abrir mis ojos espirituales, porque lo que el Señor estaba a punto de revelar sería el telón levantado sobre una verdad que la Iglesia había ocultado deliberadamente. Profundizamos más en el reino sagrado. Este lugar no se parecía a nada que hubiera visto antes. No era un oscuro abismo de dolor ni un lugar donde las almas son castigadas por rechazar la luz. Este espacio parecía una capilla abandonada, sombrío, lleno de oscuridad, pero no del todo desprovisto de esperanza. Ante nosotros se extendían interminables filas de largos bancos y en el medio los vi. Reconocí a la primera persona de inmediato. Aunque su alma no llevaba una corona de oro, todavía podía ver el aura de un gran líder. El Papa Juan Pablo II estaba arrodillado, pero no del tipo de arrodillamiento asociado con la gloria o la adoración. Estaba arrodillado en un dolor silencioso, una profunda angustia interior que no emitía ningún sonido, pero que era tan profunda que podía sentirla dentro de mí. Estaba susurrando los nombres de los niños. No sé cómo entendí el lenguaje de su alma, pero cada nombre que leyó era el de una víctima. Un niño herido por las mismas personas que se suponía debían protegerlos. Leyó como si cada nombre fuera una herida de cuchillo en su propio corazón. Di un paso atrás temblando. No podía creerlo. Usted, amado Papa, estaba sufriendo en tal silencio. Entonces una voz habló a mi lado, suave, pero fuerte. Él ama al Padre y ama a la Iglesia. Pero es precisamente por amor que no quiere ver las manchas y ese miedo le ha hecho cerrar los ojos a la dolorosa verdad que se está revelando en el seno de la Iglesia. Me di vuelta y Jesús estaba allí. Él no me estaba mirando. Su mirada se dirigió hacia su siervo con un amor inmutable, pero lleno de una profunda tristeza. Lo sabías, pero dudaste. Y esa vacilación dejó muchas heridas sin sanar con el tiempo. No podía hablar. Solo pude permanecer en silencio mientras observaba al Papa continuar leyendo los nombres de cada niño, cada alma inocente destrozada por la violencia y la traición sagrada. Luego vi a otra persona, más silenciosa que la primera, más pequeña. No estaba arrodillado, sino que estaba de pie junto a una puerta cerrada, con la mano todavía apoyada en el pomo, como si no supiera si la había abierto o cerrado. Me di cuenta de que era el Papa Benedicto X. Su rostro parecía estar en conflicto consigo mismo, dividido entre el cansancio y el deber. Miré profundamente en su alma y vi una lucha que nunca había cesado.
¿Ves algo? Dios me preguntó. Susurré, veo arrepentimiento. Él asintió. Llevas una carga indescriptible, la carga del abandono. Renunciaste a tu puesto, no por arrogancia, sino por miedo a no ser lo suficientemente fuerte para soportar la responsabilidad. Pero en esa misma renuncia sentiste que habías traicionado a quien te llamó. Me quedé atónito. Todavía recuerdo el momento en que abdicó. El mundo se volvió tumultuoso, pero ahora comprendo que detrás de esa decisión había un alma que sangraba de dolor. Dios se acercó a él poniendo una mano en su hombro. Sin culpas ni enfado, solo una presencia llena de luz. Habló lentamente. Claramente eres una persona de razón, pero cuando me sirves, no puedes confiar únicamente en la sabiduría humana. Se te ha dado el cayado del pastor, no para que lo guardes para ti, sino para que protejas al rebaño. Cuando lo dejas, la oscuridad busca continuamente una manera de infiltrarse. El Papa Benedicto lloró. No hubo lágrimas, pero su alma tembló. Dios se volvió hacia mí. Sara, ¿ves? Nadie, ni siquiera un papa, escapa a la verdad. Pero nadie, si tiene un corazón arrepentido, será abandonado en lo profundo del Padre. Pero entonces la escena que siguió rápidamente me hizo volver a mis pensamientos. Rojos, como si la sangre de la verdad estuviera bien guardada. Algunos de ellos temblaron, como si las almas de los heridos todavía resonaran en su interior. Continué y vi un arroyo. No un arroyo celestial, sino un turbio y resbaladizo flujo de dinero. Fluyó a través de grietas invisibles, se abrió paso a través de fondos caritativos y luego se transformó en poder, influencia y protección. En la superficie brillaba como oro, pero bajo la mirada de Dios vi que en su interior estaban los rostros miserables de los pobres, las víctimas de la guerra, los niños sin hogar, todos barridos solo para sostener un sistema frío y lujoso. Me di la vuelta. No quería ver más. Pero el Señor tomó mi mano y dijo, debes mirar. Y vi en esos pasillos escondidos. Había entidades que no eran humanas, sombras. Estaban de pie junto a las mesas de conferencias. Susurraron al oído de los que vestían túnicas rojas. No gritaron, no chocaron ni se rompieron, pero en cambio presionaron cada palabra suavemente, plantando verdades a medias y mentiras a medias. Vi a un cardenal firmando un documento mientras un ser negro como el carbón apoyaba una mano en su hombro. Tenía los ojos cerrados, como si lo supiera, pero se había acostumbrado tanto a su presencia que ya no resistió. Me quedé sin aliento. Quería gritar. Quería salir corriendo. Esta no es toda la iglesia. El Señor dijo gentilmente, pero una parte de la estructura de poder que se ha infiltrado en el cuerpo sagrado de la iglesia. Mi enemigo ha sembrado silenciosamente semillas entre el trigo. Y mientras los sirvientes dormían, la cizaña ha crecido junto al buen grano. Temblé. Entonces, ¿quién los desarraigará? Yo pregunté. El Señor guardó silencio por un momento. Luego respondió, en la cosecha, mis ángeles harán una distinción clara. Pero antes de eso, los designados como mayordomos del campo deben reconocer y purificarse. No pueden excusarse diciendo que el sistema es demasiado vasto, la oscuridad demasiado fuerte. Ningún pastor puede estar exento de responsabilidad cuando permite que su rebaño sea engañado. Me quedé en silencio. Dios me miró profundamente a los ojos. Sara, ¿lo ves ahora? Esto no es solo una cuestión del Vaticano, es una cuestión del corazón humano cuando permite que el poder y el miedo guíen el camino en lugar de la verdad y el espíritu. Asentí. Las lágrimas corrían por mi rostro. Ahora lo entiendo, pero realmente pregunto, ¿todavía hay esperanza? Extendió la mano y tocó mi pecho. Mientras haya almas como ustedes que sepan temblar ante la verdad y anhelen la luz, todavía hay esperanza. Sin embargo, espero que no reemplace la acción. Es necesario llevar la luz a cada corredor, a cada documento oculto, a cada dólar opaco.
Y eso requiere que los pastores sean tan valientes como los profetas, no como administradores. Incliné la cabeza, sollozando. Lo había visto. Esa mirada penetrante no estaba destinada a condenar, sino a despertar. Después de todas las almas gimiendo en la oscuridad, después de los pasillos ocultos, los secretos horripilantes y los gritos sin respuesta, pensé que mi corazón se había vuelto lo suficientemente fuerte como para ya no tener miedo, pero me equivoqué. Este es el momento en que se revela la verdad final. Y yo, alma pequeña, nunca lo he conocido fuera de la noticia de que el Señor mismo me ha enviado a presenciar uno de los momentos más aterradores y graves, el juicio del alma del Papa Francisco. Entramos en un espacio que ya no tenía forma, ya no era una habitación, ni un pasillo, ni luz, ni oscuridad en el sentido físico. Este lugar es la presencia pura de Dios, sin ningún lugar donde esconderse, nada que pueda ocultarse. En ese espacio apareció el alma del Papa Francisco. Ya no estaba vestido de blanco, ya no llevaba el sombrero papal y ya no estaba rodeado de aplausos, fama o adoración. Ante mí estaba un alma completamente desnuda, solo él mismo frente a la verdad. Jesús no dijo nada al principio, simplemente levantó la mano y la luz comenzó a brillar desde el interior del propio Francisco. Vi las buenas obras, los viajes que hizo a las zonas empobrecidas, las palabras que pronunció por los inmigrantes, las sonrisas que regaló a los niños abandonados. Pero entonces vi que la oscuridad subía como una marea, no desde fuera, sino desde dentro de él. Lo vi sentado frente a gruesos expedientes sobre abuso sexual infantil en la iglesia. Leyó, reflexionó, pero luego los dejó. Cerró la carpeta y miró hacia otro lado. Vi una sala cerrada donde escuchó los consejos de sus asesores destinados a proteger la reputación del Vaticano más que a las víctimas. Vi la lucha interior, dudó. Pero luego, en ese momento decisivo, guardó silencio. Se desarrolló otra escena. Lo vi en una reunión cerrada sobre cambios en las partes sensibles de la doctrina. Voces silenciosas susurraron, no presiones demasiado o provocarás una división. Y él asintió. Vi esas escenas como cuchillos clavándose en mi corazón. Pero peor fue cuando Dios empezó a hablar. No habló con voz enojada, sino con profunda tristeza y una verdad innegable. Jorge Mario Bergoglio, Dios lo llama por su verdadero nombre, no por un título. Se te ha dado una oportunidad única. No estás llamado a agradar, sino a ser quien limpie mi templo. Has visto oscuridad. Has sabido que es real y te has alejado. Empezó a temblar. Oh, Dios, lo he intentado. Pensé que con gentileza podría evitar que la iglesia se dividiera. Dios guardó silencio por un momento. Luego se acercó. Tenía miedo. Tenía miedo de dañar el sistema, pero ese mismo miedo me cegó a la verdad. Me comprometí y mi único pecado es poner la seguridad del sistema por encima de mi luz y mi justicia. Levantó la mano y todo el espacio tembló. Vi aparecer lo que parecían millones de almas, personas que habían sido heridas por el silencio, creyentes que habían perdido la fe al presenciar el engaño alimentado. Ninguno de ellos pronunció una palabra. Pero esa mirada era como una daga. Dios continuó. Cada palabra es tan clara como una espada. El pecado no está en el hecho de que haces el mal directamente, sino en la forma en que permites que exista, prospere y se legitime con tu silencio. Es posible que hayas elegido la verdad. Es posible que hayas limpiado mi casa, pero elegiste proteger lo que pertenece a la humanidad en lugar de lo que me pertenece a mí. Y la consecuencia son millones de almas perdidas. Me quedé sin aliento. Quería gritar, suplicar por él, pero sabía que no podía interponerme entre la luz y la verdad. Francisco ya no tenía ningún título y lo vi caer de rodillas, sollozando. Lo sé, Señor. Por favor, perdóname. Dios se acercó. Pensé que le tocaría la cabeza, pero no. La luz a su alrededor se alejó y luego desde el suelo oscuros hilos retorcidos comenzaron a elevarse.
No creados por Dios, sino por Él. Fueron sus propios compromisos los que los provocaron. Se envolvieron a su alrededor. Cada hilo era un silencio, un encuentro secreto, un registro oculto, un momento de vacilación. Vi su alma siendo derribada. No fue como caer en el fuego, sino como estar sumergido en el mismo sistema que no logró desmantelar. Una mazmorra sin gritos, solo los susurros de la conciencia y la verdad resonando sin cesar. Me di la vuelta con lágrimas corriendo por mi rostro. Dios tocó suavemente mi hombro. Sara, has visto lo que muchos nunca querrán ver. Has sido testigo de la justicia absoluta, no para juzgar en mi lugar, sino para comprender que la compasión nunca está separada de la verdad. Cuando a alguien se le da mucho, mucho se le exigirá a él y a aquellos que pastorean mi rebaño. Si eligen el camino fácil, pagarán el precio más alto. Asentí con el corazón roto. Amigo mío, si todavía estás leyendo, por favor escribe. Por favor, guía la Iglesia hacia tu verdad, porque a veces la luz no viene en gloria, sino en dolor inevitable. Todavía estoy en shock después de la visión del juicio final del Papa Francisco. Mi corazón se siente pesado, no solo por lo que acabo de presenciar, sino porque siento que lo que viene después será aún más pesado. Y efectivamente, Dios no me da tiempo para recuperarme. Él me mira, sus ojos como llamas, pero llenos de compasión, y suavemente dice, levántate, Sara, necesitas ver una cosa más. Una vez más, el paisaje a mi alrededor cambia. Pero esta vez no es un reino sagrado ni la oscuridad del infierno. En cambio, veo el suelo, el mundo de los humanos, veo la Iglesia, pero ya no en forma de templos magníficos o catedrales familiares. Es una iglesia destrozada, devastada desde dentro. Veo la silla de Pedro cubierta por nubes grises. El próximo sucesor, no sé su nombre, pero puedo sentir claramente que no es un portador de luz. Habla palabras amables, pero su corazón no está vuelto hacia Dios. Lo veo transigir, permanecer en silencio y agitar la mano como para dar una bendición. Pero detrás de ese gesto se esconde una duda, una distorsión de la verdad. Veo a personas fieles, sacerdotes, religiosos y laicos, aquellos que aún mantienen viva la llama de la fe, siendo empujados a los márgenes. Se los considera extremos, anticuados y divisivos. Veo comunidades celebrando misa tranquilamente en los sótanos. Veo a un sacerdote anciano expulsado de su orden por negarse a aceptar enseñanzas distorsionadas. Y veo a un joven religioso detenido simplemente por decir la verdad. Muchos de ellos caen en la confusión. Algunos pierden la fe, algunos se enojan, pero todavía quedan pequeñas luces. Almas orando entre lágrimas, todavía creyendo en la promesa. Tomo mi mano con fuerza tratando de contener las lágrimas, pero Dios no me detiene. Él me deja verlo todo. Luego se vuelve hacia mí. No habla de inmediato, sino que se limita a mirarme durante un largo rato, como si estuviera esperando a ver si mi corazón tiembla. Luego dice lenta, pero claramente, el futuro que acabas de ver no es un castigo. Es la consecuencia de decisiones tomadas en la oscuridad. Pero yo no abandono a mi Iglesia. Todavía tengo fieles y los resucitaré a través del fuego de la prueba. Luego se acerca. Siento que mi alma tiembla como si quisiera derretirse ante tanta cercanía, pero el Señor pone su mano sobre mi hombro y lo que Él dice a continuación nunca lo olvidaré. Tú eres mi elegida. Regresarás. Traerás de regreso al reino terrenal lo que has visto, oído y sentido. No para condenar, sino para advertir, no para infundir miedo, sino para llamarlos de regreso a mí. Serás dudada, rechazada, llamada loca, pero yo estaré contigo. Empiezo a llorar. No merezco esto, solo soy una mujer común y corriente. Digo, solía dudar. Oh, Dios, ¿por qué me elegiste? Pero él simplemente sonríe. Una sonrisa triste pero gentil y dice, no te elijo porque seas fuerte. Te elijo porque tu corazón ha temblado por la verdad.
Son tus lágrimas las que son una señal de que no permanecerás en silencio como aquellos que lo han sabido y han elegido ignorar. Inclino mi cabeza a sus pies, sin palabras, no por miedo, sino porque entiendo que se me ha dado una carga, pero también es una bendición. Y como una marca sagrada, siento su fuego filtrarse en mi alma, no quemando, sino grabando en mi corazón una promesa indeleble. Hablaré. Me escuchen o no, yo seguiré hablando. Lo miro por última vez, como un niño reacio a abandonar el abrazo de su padre. Oh, Señor, iré aunque mi corazón tiemble. Él sonríe y en ese momento siento un empujón no violento, sino divino y seguro, como si se hubiera abierto una puerta y tuviera que atravesarla. No se trata de ser empujado, sino más bien enviado a una misión sagrada. Siento un tirón hacia atrás, una pesadez que me aleja de la luz, que me empuja hacia el cuerpo en el que estoy acostado en algún lugar de la tierra. No quiero dejarte, pero sé que este es el momento de regresar. Cuando vuelvo a entrar en mi cuerpo, siento el dolor como si me apretaran en un caparazón apretado, estrecho y pesado. Todo se vuelve confuso, el sonido de la maquinaria, las luces blancas y la respiración agitada. Cuando abro los ojos de nuevo, veo a mi marido con los ojos llenos de lágrimas. Escucho a mi hija llorar ahogada. Mamá está despierta. Mamá está despierta. Me abrazan, pero no puedo responder de inmediato porque me siento como quien regresa de lejos, cruzando el umbral entre dos mundos. Todavía llevo esa luz conmigo, pero este mundo es estrecho. Los sonidos, la luz, incluso el olor antiséptico, todo parece desconocido. Ya no soy la antigua Sara. Guardo en mi corazón cosas tan sagradas que las palabras humanas no pueden expresarlas. En los días siguientes me quedé quieta. El médico lo llama a recuperarse de un derrame cerebral grave, pero sé que estoy atravesando una transformación interna. Las visiones se siguen repitiendo en mi mente, grabadas en mi alma como fuego. No puedo olvidar. No se me permite olvidar. Por la noche me sumerjo en pensamientos profundos. A veces rompo a llorar por mis miedos. ¿Quién me creerá? ¿Quién querrá oír esto? Algunos dirán que estoy insultando a la Iglesia. Habrá gente que me llamará loca, persona delirante. Me retiro al silencio, sin compartir nada con nadie, ni siquiera con mis seres más cercanos. Temo las miradas de sospecha. Temo que me malinterpreten, pero la carga en mi corazón arde cada vez con más fuerza, como fuego atrapado en mis huesos, porque sé que esta verdad no proviene de mí, sino de quien me creó. Recuerdo la mirada del Señor Jesús y sus palabras finales. Si calláis, las piedras gritarán. Y entiendo que ya no puedo guardar silencio. Empiezo a escribir, no para persuadir a nadie, no para buscar la fama. Escribo como quien obedece, como quien lleva una orden del rey. Cada párrafo, cada visión, lo escribo con lágrimas. Hay momentos en que me tiemblan tanto las manos que no puedo sostener el bolígrafo, pero sigo escribiendo porque esta es la verdad de Dios, no un producto de la imaginación. Ese día me arrodillé en mi habitación sin música, sin velas, solo Dios y yo. Y dije en silencio, Señor, acepto. Aunque el mundo me rechace, aunque me regañen, aunque me malinterpreten, igual lo aceptaré, porque tú eres la verdad. Y si he visto esa verdad, no puedo vivir como si nunca la hubiera visto. Escribo estas últimas líneas no como un hábil narrador ni como un autor que desea concluir un libro. Escribo con manos que alguna vez temblaron al tocar la verdad sagrada. Escribo como quien obedece, como quien ha visto y no puede fingir que no ha visto. Al regresar del reino sagrado, supe que ya no era la Sara que solía ser. Había asumido una carga que nadie podía ver, pero pesaba mucho con cada respiro que tomaba. Permanecí en silencio por un rato tratando de encajar, preguntándome cientos de veces, ¿es esto real? Pero cada visión, cada palabra de Dios todavía ardía brillantemente, como si el fuego nunca se hubiera enfriado. Y ahora lo escribo todo de nuevo.
Ni más ni menos, sin prejuicios personales, solo la pura verdad, tal como la escuché y vi en presencia de lo divino. Este es mi testimonio y una advertencia del mismo Señor Jesús. En las visiones vi al Papa Francisco no como la imagen exterior que muchos conocen, sino como el estado de su alma ante Dios. Lo vi en el momento en que se pesa el alma y lo que me dejó sin aliento no fueron las pequeñas faltas, sino un solo pecado que se extendió como un cáncer. Ese es el compromiso con la oscuridad. Dio prioridad a las instituciones sobre las verdades sagradas, optando por preservar la forma y la reputación. En lugar de permanecer fiel a la luz de la palabra de Dios, desdibujó las líneas entre la luz y la oscuridad, pronunciando palabras que parecían complacientes, pero que en realidad allanaron el camino para que el engaño entrara entre el rebaño. Jesús me dijo entre lágrimas, su pecado no reside en un error momentáneo, sino en el alejamiento deliberado de la luz que he dado por miedo al mundo, por el deseo de mantener su posición, de mantener la paz, de aferrarse al favor de la gente mientras abandonamos la verdad. Ese compromiso lleva a muchas otras almas por mal camino. Hace que los pecadores se sientan seguros en la oscuridad en lugar de arrepentirse. Y lo entiendo, cuanto más alta sea la posición, más se puede extender el crimen. Cuando los que están a cargo ya no den ejemplo de luz, millones de almas estarán confundidas, perdidas y la verdad ya no será clara. Ahí es cuando más se alegra la oscuridad. Ahora quiero preguntarte, ¿estás realmente viviendo o estás haciendo concesiones? No escribo esto para condenarte. He estado donde tú estás. Elegí el silencio cuando necesitaba hablar. Me he comprometido un poco para mantener las cosas agradables y fluidas, pero luego Dios me mostró que cada una de esas pequeñas decisiones tiene consecuencias eternas. ¿Te quedas en silencio cuando ves algo mal? Estás haciendo la vista gorda ante la injusticia porque no quieres causar problemas. ¿Estás poniendo la reputación, la seguridad y los sentimientos de los demás por encima de la verdad de Dios? Si la respuesta es sí, entonces Dios no te desprecia. Él te invita a regresar, pero recuerda, la oportunidad de regresar no dura para siempre. Dios me dijo, diles que vendré pronto y no vendré a negociar con mentiras, sino a separar la luz de las tinieblas. Los que viven en la luz no temerán nada, pero los que se esconden en el compromiso quedarán expuestos. Así que elige hoy, no mañana. Y si te sientes perdido, empieza con una sencilla oración. Señor, concédeme el valor de vivir auténticamente, aunque tenga un coste. Esa oración ha cambiado mi vida y creo que puede cambiar la tuya también, porque la luz de Dios no elige a los fuertes, sino a los humildes. No sé qué me espera después de escribir estas líneas. Podría ser un boicot, podrían ser insultos, podría ser el aislamiento de las personas que aprecio, pero no puedo elegir el silencio. He visto a Jesucristo en gloria. He visto la iglesia sacudida, el mundo sumergido en el caos y la verdad tergiversada por quienes se suponía debían defenderla. Pero también he visto esperanza en los fieles, aunque sean pequeños, que siguen firmes en la luz. He completado lo que tú me pediste que hiciera y ahora te lo entrego. La elección es tuya. La verdad ha sido revelada. ¿Qué harás con ella? Si has leído hasta aquí, por favor escribe en los comentarios, elijo la luz, porque un día estarás ante él, tal como lo he hecho yo, y desearás haber elegido sabiamente. Oro para que la luz de la verdad de Dios queme todas las falsedades dentro de nosotros y que tú y yo y todos los que lo buscan veamos su rostro en paz.